Meta por fin ha actualizado su aplicación para MetaQuest 2, MetaQuest 3 y MetaQuest Pro. Y ojo porque ha cambiado bastante, os voy a decir cómo utilizarla, qué cosas había antes, qué cosas hay ahora. Así que empezamos por el principio porque incluso tenemos más noticias que esta. La primera de todas, vamos a comparar la aplicación de Meta que había antes, que el icono era diferente. Ahora el icono, como veis, ha cambiado. Antes era el icono de Oculus con el fondo blanco, el icono, el color negro, y ahora es un poquito al revés. El fondo ahora es negro, el color del icono es blanco y el icono también ha cambiado. Son como dos semicírculos y bueno, a partir de ahora acostumbraros a este icono porque será el de la aplicación, que ha cambiado el nombre. Antes se llamaba MetaQuest aplicación y ahora se llama Meta Horizon aplicación. Y esto es porque esta aplicación la van a tener otras empresas, otros visores como podrían ser los de Lenovo o los de Asus, que obviamente compartirán sistema operativo y por tanto aplicación. Así que mucho ojo con esto y seguimos un poquito indagando en la aplicación por dentro. Dentro de la tienda de aplicaciones de Android y de iOS vais a poder encontrar esta aplicación que se llama Meta Horizon. Ahí os aparece que podréis actualizarla, se ha actualizado hace poquito e incluye diferentes cambios. ¿Qué cambios? Pues si nos vamos a la aplicación por aquí, veréis que en las pestañas de abajo antes teníamos bastantes. Teníamos la de Feed, tienda, buscar, chats y menú. Ahora ya no, ahora tenemos solamente tres pestañas, que son la de inicio, aquí tenemos el feed, luego la del perfil y la de buscar. Como veis, ahora es un poquito más sencillo. Y luego también las pestañas de la tienda ahora están arriba, antes estaban ahí en la parte de abajo. Y a la izquierda también tenemos la tienda con la opción de compartir la pantalla. Y luego a la derecha arriba tendremos las notificaciones y los chats que antes se encontraban en la parte inferior. Así que vamos un poquito al feed, a la pantalla principal. Aquí siguen promocionando con el algoritmo, sobre todo Meta Horizon Worlds. Ya sabéis que es parte del metaverso, que os estaré dejando por aquí el vídeo que os he subido precisamente de esto, de cómo podéis utilizar esta aplicación de Meta Horizon Worlds directamente con vuestro iPhone, con vuestro Android. Como veis, nos aparecen diferentes mundos, diferentes minijuegos, pero también aquí tenemos vídeos de diferentes creadores de YouTube como yo, pero en este caso en versión inglesa, donde nos aparecen clips para que descubramos nuevos juegos y nuevas formas, como veis, de compartir contenido. También aparecen eventos, aplicaciones y demás promociones de diferentes aplicaciones. Es un sitio, como os digo, para descubrir, pero vamos a lo nuevo, a las cosas nuevas principales que podemos encontrar aquí en nuestro perfil, donde por fin podremos personalizar nuestro avatar directamente desde la aplicación móvil. Antes esto no se podía, era algo mucho más difícil, tendríamos que ir a nuestro visor y bueno, aquí podremos personalizarlo de diferentes maneras. Nuestra apariencia, la ropa, bueno, pues diferentes estilos de peinado, de color de piel, bueno, podremos personalizarlo prácticamente todo, incluso podemos borrar directamente el avatar. También las aplicaciones recientes lo encontramos un poquito más abajo aquí en nuestro perfil, y también los logros. Si hemos jugado a un juego, hemos conseguido un logro, pues aquí tendremos todas estas insignias que podremos ir consiguiendo en diferentes juegos, siempre que esto esté compatible, eso sí. Luego desde nuestro perfil vamos a poder acceder a la configuración. Arriba a la derecha tendremos el modo claro, modo oscuro y el sistema por defecto, como lo tengamos. En este caso aparece nada más entrar a la aplicación el modo claro, antes aparecía el modo oscuro, pues bueno, una pequeña anécdota. Y luego más abajo ahora tenemos diferentes categorías. Tenemos, por ejemplo, la nueva sección de Horizon. Vamos aquí a encontrar conquests, que son diferentes logros, eventos y también guardados. Estos guardados tendremos diferentes juegos que hayamos guardado directamente en nuestro visor. Así que ojo con esto, porque también tenemos Device Management para ver el dispositivo, pues aquí la galería multimedia, las aplicaciones, el backup, la lista de deseos. Bueno, aquí un poquito la configuración principal y luego también más abajo más configuración de pagos, de suscripciones, para añadir códigos de descuento, historial de compra, referidos, bueno, pues un montón de cosillas que también son importantes, como la preferencia de mail, seguridad, soporte y demás.
Por último, aquí abajo en la última pestaña tenemos la opción de buscar, donde podremos poner ahí cualquier palabra y vamos a poder filtrar por diferentes opciones, como son aplicaciones, juegos, mundos, gente, archivos multimedia, eventos y demás. Así que hasta aquí las novedades de la aplicación nueva de Quest. Si no sabes cómo utilizarla, yo creo que con este pequeño tutorial, yo creo que ahora ya sabes muchísimo más que antes. Y ojo, porque este es el primer cambio de todos, porque lo próximo que va a cambiar va a ser el nombre de la tienda, y es que va a pasar de llamarse Meta Quest Store a llamarse Meta Horizon Store. La etiqueta incluso de acceso anticipado va a estar antes que App Lab. Antes había una categoría de App Lab que sería como el laboratorio de aplicaciones en beta, que aún no salieron de forma oficial, pues van a pasar a tener esta pequeñita etiqueta de App Lab de acceso anticipado. Ya sabéis que es otro pequeño cambio. ¿Y cuándo será efectivo este cambio de nombre de tienda? Pues será el 5 de agosto. A partir de este día tendremos todos los cambios aplicados y ya lo siguiente que será el Meta Connect. Es decir, en este evento vamos a encontrarnos probablemente con un nuevo visor, el Meta Quest 3S. Parece que todo indica a que este será el nuevo dispositivo y tendremos muchísimas más novedades, como cuáles, pues Mark Zuckerberg ya ha anticipado una de estas novedades, que será la IA de Meta. Meta AI llegará a las Quest, a los visores, tanto en Estados Unidos como en Canadá el siguiente mes, es decir, en agosto. Así que, bueno, pues tenemos anticipadamente nuevas cosillas y probablemente tendremos nuevos juegos, nueva plataforma como Horizon OS. Se vendrá un evento muy interesante que obviamente aquí estaré cubriéndolo. Incluso puede que veamos también los nuevos visores o un anticipo de los nuevos visores tanto de Lenovo como de Asus que tendrán la plataforma, el software de Horizon OS, que se presentará ese mismo día. Así que mucho ojo, porque este evento va a ser muy interesante. Y para terminar, también os quiero hablar de los descuentos que podéis encontrar en las aplicaciones de julio. Gracias al Summer Fest Sale, bueno, pues podemos encontrar diferentes ofertas tanto en juegos individuales como también en paquetes específicos. Por ejemplo, el Champions Bundle, un 35% de descuento, incluso juegos de deportes en realidad virtual como Rocket Club, Creed, Rise to Glory, Golf Plus y otras aplicaciones como No More Rainbows o Out a Hunt con descuentos de hasta el 30%. Echando un vistazo, aquí os voy a dejar la lista completa también en la descripción para que podáis ver las diferentes aplicaciones, los diferentes juegos que están en descuento durante este mes, que yo creo que muchos valen la pena. Así que nada, chicos, hasta aquí un poquito el final del vídeo. Hemos visto cómo es la nueva aplicación, hemos visto diferentes noticias y ojo, porque estos meses se vienen cosas muy chulas. Yo creo que estamos preparados, cosas nuevas que creo que hacen falta en la industria para revitalizarla un poquito. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete al canal, que me ayuda muchísimo, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!